La noche de este sábado, híjole, dos aviones estuvieron a punto de chocar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las imágenes se han viralizado y bueno, sin duda eso está generando una gran preocupación. ¿Cómo podemos interpretar esto en un contexto de muchas críticas hacia los controladores aéreos y al mismo tiempo los cuestionamientos a esta operación simultánea con la terminal aérea de Felipe Ángeles, vaya, el nuevo aeropuerto? ¿Deben de empezarse a reducir ya las operaciones en el aeropuerto capitalino? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa. Y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, qué susto. Yo empezaría, Magda, con que con el tema de seguridad no se juega. Víctor, ¿cómo estás? A ver, tiene muchas lecturas, como tantas cosas que hoy tienen lecturas, y que no hay casualidades, y tú lo repites constantemente cuando está la política de por medio. Pero me parece que aquí se puede estar ya pasando a otro nivel en donde se puede poner en riesgo la vida de muchas personas, ¿sí? De personas que pierdan la vida o que queden lesionados si es que se llegara a presentar un accidente aéreo. Me parece que es un tema con el que no se puede jugar ni tampoco hacer política, Víctor. Por eso me preocupa este tema. Luego de estos incidentes, que así le han llamado las autoridades, tanto pilotos como controladores, como la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que bueno, se llama ahora Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, que bueno, es la Secretaría Rectora del tema de las comunicaciones. ¿Y qué está pasando? Luego de este incidente, quiero aclararlo, incidente que ocurrió el sábado por la noche, un avión estaba, digamos, esperando, ya listo para poder arrancar sobre la pista, cuando venía aterrizando otro. Hay que recordar que la misma pista sirve para despegar y también para que algunos puedan aterrizar, a pesar de que el aeropuerto de la Ciudad de México tiene dos pistas para poder hacer esto. Pero me parece que con la seguridad no se juega, no se puede hacer esto. Y ha levantado ya una serie de advertencias, incluso la renuncia del señor Víctor Manuel Hernández, que fue el que defendió con gran fuerza y que empezó en esta administración del presidente López Obrador, defendió con gran fuerza que era viable que el espacio aéreo del Valle de México pudieran confluir tanto el aeropuerto Felipe Ángeles como el de la Ciudad de México. Sí, sin embargo, ahora renuncia este señor que fue el que daba todo ese sustento, ¿sí? Y hay varias cosas, ¿sí? No creo que los pilotos, digamos, de alguna forma, los pilotos internacionales a través de su Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos, pongan y alerten a sus pilotos en México y del mundo a que sean debidamente, extremadamente precavidos con el vuelo sobre la Ciudad de México. Eso lo dice la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos. Por su lado, la Asociación de Pilotos Aviadores de México, ASPA, también está advirtiendo a las autoridades de una serie de incidentes que se han dado aparentemente por un exceso de trabajo de los temas de los controladores. Y hace unos minutos terminó una conferencia de prensa del Sindicato de Controladores de la Ciudad de México, donde todos documentan incidentes graves. Por lo menos 17 de más de 100 incidentes que se han presentado en el espacio aéreo de nuestro país. Me parece un asunto delicado y que la respuesta del gobierno, Víctor, y con eso termino esta primera parte del comentario, sea: vamos a organizar una reunión con la Secretaría de Gobernación. A ver, ¿qué no son los expertos? ¿No deberían ser los expertos en comunicaciones, en aeronáutica, en controladores de tráfico aéreo, en pilotos? ¿Qué tiene que resolverse un tema en Secretaría de Gobernación? Me parece un disparate de nueva cuenta del gobierno federal este asunto. Pero, a ver, un primer comentario, Víctor. A ver, Raúl, varias situaciones en contexto. ¿Cuál es la distancia entre un incidente y un accidente? La distancia más corta es la tragedia, definitivamente, ¿no? Y la renuncia de este personaje que bien mencionas tú, Víctor Manuel Hernández, jefe de la ahora SANIAM, pues bueno, es una respuesta a una situación que, me pregunto, si hubiera ocurrido la tragedia con la renuncia, digamos,
se habría empezado a solucionar este asunto? Claro que no. Y aquí el tema es de que estamos hablando, bueno, primero hay que ubicar que el aeropuerto de la Ciudad de México es desde hace ya un muy buen tiempo un aeropuerto congestionado y saturado, y que se ha hablado mucho de la posibilidad de un riesgo. De ahí fue como surgió la necesidad de crear otro aeropuerto más ad hoc. Bueno, ahora nos encontramos ante un aeropuerto sumamente congestionado y ante una, digamos, remodelación del sistema aéreo mexicano, en el que se están adaptando las funciones del aeropuerto nuevo con este aeropuerto que ya de por sí está saturado. La saturación nos lleva también a controladores de vuelo que se sabe están extremadamente sobretrabajados. Imagínate. Creo que trabajan 14 horas cuando debe ser la mitad, por lo menos, lo que indican los estándares internacionales. Y también yo te quisiera recordar que esto me trajo a la memoria dos grandes accidentes que seguramente tú recordarás, Raúl, porque éramos reporteros de lleno en ese tiempo. El de que ocurrió en el 31 de agosto de 1986 en Los Ángeles, donde precisamente fue un avión que choca con una avioneta y que causa la muerte no recuerdo en ese entonces, 58 pasajeros. 59 pasajeros. Exacto, fueron 58 pasajeros, 6 tripulantes, 15 personas que estaban en tierra ahí en cerca de Los Ángeles, en la zona de Cerritos, y finalmente pues los 3 pilotos de la avioneta con la que pues el controlador le dio la misma ruta al avión de Aeroméxico sobre la avioneta que también iba a aterrizar. Tremendo accidente. Y recuerdo, también recordarás el famoso tecolotazo, ese que se dio allá en 1979 con un avión que también venía de Los Ángeles, que se le llamaba el tecolotero porque salía en la madrugada de Los Ángeles a la 1 de la mañana, llegaba a las 5 de la mañana a la Ciudad de México, y que cuando llegó a la Ciudad de México, que por cierto ha sido el último accidente en 40 años, más de 40 o 43 años, que ha tenido el aeropuerto de la Ciudad de México, y que aterrizando se topa con un camión cisterna, un camión que estaba haciendo reparaciones en la autopista, y bueno, se dio la tragedia. En esa ocasión ahí murieron algo así como, no sé, más de 70 personas. Entonces, ese es el contexto que yo pongo, Raúl. Sí, y que esto nos habla precisamente de estos. A ver, los problemas del aeropuerto de la Ciudad de México los conocemos bien, la saturación que tú bien decías. Yo esta mañana abordé en la Ciudad de México el avión que me trajo a Guadalajara hace un rato. Y pues la verdad es que vas con cierto temor después de escuchar que los controladores de tráfico aéreo están con su celular distraídos mientras están dirigiendo el orden, digamos, de los aviones que aterrizan y que despegan. La verdad es que uno pensaría que hay toda la atención necesaria, y estas son las cosas que simplemente se ven. Pero mira, yo simplemente me voy por el tema. Los que viajamos con cierta frecuencia y visitamos la Ciudad de México, el aeropuerto, vemos su deterioro. Tú ves a los baños y ves los baños desbaratándose, los caños de alguna forma goteando, las goteras en tiempo de lluvias, la saturación en los pasillos. La verdad es que el aeropuerto de la Ciudad de México es un gran problema que no está siendo atendido. La alternativa era ese nuevo aeropuerto que se había planteado, pero bueno, este gobierno lanza el aeropuerto Felipe Ángeles como una alternativa, pero no se está usando. Y ahora por decreto el presidente quiere que solamente se limiten a 50 operaciones por hora, y las que no, actualmente dan 65, sí, se vayan al aeropuerto, digamos, en forma obligatoria. Más que la oferta y la demanda, es como un decretazo. Y esto de alguna forma, en todo este contexto que estamos comentando, Víctor, es donde se dan estos incidentes que pueden ser y podrían ser muy graves. Y por eso me parece que el tema de la política, como lo quiere resolver el presidente, citando a los implicados, a la Secretaría de Gobernación, a las líneas aéreas, para convencerlos de que usen el Felipe Ángeles, más el decretazo, más todas estas manifestaciones que ha habido alrededor, me parece que es estar jugando con fuego. Me parece que es jugar con algo muy delicado, que es la vida de los pasajeros, la vida de quienes viajamos en avión o de quienes de alguna forma están abajo y que pueda darse un accidente. Me parece que es un tema sumamente delicado y grave. Por eso nos quitaron categoría, Víctor. México debería estar trabajando en cómo mejorar sus sistemas de seguridad y que no nos sigan quitando categoría, porque al rato
va a hacer que las líneas aéreas internacionales no van a querer venir a México porque no hay garantías en su tráfico aéreo, en su confluencia con el Felipe Ángeles y todos estos temas que estamos comentando. Fíjate, Raúl, hay que tomar en cuenta que hoy en día, a diferencia de otros años, las tragedias en avión siempre han sido terribles y llaman la atención, porque normalmente también llevan implícito, pues que es una clase media, media alta, con más recursos la que sufre esta tragedia, ¿no? Pero todos los días ocurren tragedias en nuestras carreteras. A esto me lleva a una conclusión. Qué delicado es una dependencia como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y cuando la pones en manos de improvisados o de políticos amigos cuates, por todas las cosas que conllevan. Aquí estamos hablando de una Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Te acordarás la anterior con Peña Nieto, con el famoso socavón y tantas otras tragedias que ocurrieron en este país y que siguen ocurriendo porque no está la gente correcta, adecuada, dispuesta a realmente transformar un aspecto tan delicado o a controlar y administrar un aspecto tan delicado como es el de las comunicaciones. Pero en este asunto que tú mencionas también es gravísimo el tema, porque el tema de política se lleva a los hechos en algo tan fundamental y delicado como es la vida de las personas. Aquí cualquier incidente menor, por menor que sea, puede terminar en una auténtica tragedia, porque los aviones son más grandes, trasladan más personas y bueno, cada vez es más intensa la aviación en todo el mundo. Así es, y yo creo que ya no está limitada a ese sector que tú mencionas. Hoy muchos vuelos son incluso más baratos que viajar en autobús. Cierto, sí, correcto. Y cierto. me parece que hoy la posibilidad de acceso a volar a cualquier punto del país más, se ha abierto. Y la verdad es que qué bueno que de alguna forma se permite y se pueda hacer esto, pero sí me parece que no se puede estar haciendo este tipo de juego. Hay que recordar que cuando se planeó el aeropuerto Felipe Ángeles, incluso hubo declaraciones del señor Riobó, de José María Riobó, ¿te acuerdas? El empresario amigo del presidente López Obrador, que decía que los aviones se repelen, como diciendo, a ver, si fíjate que lo que sucedió, si el sábado, de acuerdo con la información que ha trascendido, una tripulación, ¿sí?, advierte de que hay un avión en pista al que venía aterrizando, que venía de Mazatlán, sí, hubiera sido una gran tragedia. Le advierten. Hoy, después de ese accidente que mencionaste de Los Ángeles, los aviones, todos los aviones del mundo se les adaptó un aparato que se llama TCA, según me dicen los expertos, que advierte precisamente de que estás en la misma ruta de otro avión. Y eso ya ha prevenido y ha evitado tremendos accidentes. Pero sí, lo que iba a ocurrir, o lo que pudo haber ocurrido, es que el avión le dieran salida en esa pista ya preparado y que el otro aterrizara al mismo tiempo. Imagínate algo muy grave, y que afortunadamente la preparación también de los pilotos, hay que decirlo, y que pueden advertir este tipo de cosas, a pesar de que al controlador de tráfico aéreo sí haya puesto en la misma ruta, sí, aparentemente, de acuerdo a la información, habrá que hacer las investigaciones, a los dos aviones en la misma pista. Algo delicado. No se puede jugar a la política con la vida de las personas. Haciendo el parangón de lo que es el juego de fútbol, ¿no? Dicen que un gol pues es el acierto de uno y el error del otro, el acierto o el no gol, el acierto error del portero y el acierto no acierto del que mete el gol. Bueno, aquí exactamente hubo un desacierto por parte de este controlador de vuelo, que espero lo tengan bien ubicado el problema, más que la persona, ubicado el problema. Exacto. ¿Por qué se dio ese problema? Y el acierto, como bien dices, y el reconocimiento a la pericia de un grupo, de un equipo de vuelo que supo actuar en una situación que pudo haber pasado de incidente a tragedia en unos cuantos segundos. Así es. Víctor, gracias. Saludos, Raúl.